Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de la hora en la que estén viendo este video. Nosotros somos el equipo número 7 y les vamos a presentar el tema de reflexología. Nuestro equipo está conformado por Hernández Rosas Carla Estefanía, Grajeda Ramos Alondra Michelle y Sánchez Suárez María Fernanda. Uno de los grandes movimientos que han logrado unificar una buena parte de la investigación en la psicología del siglo XX está constituida por la reflexología rusa. Psicología reflexológica rusa. Una de las grandes tradiciones intelectuales en la psicología ha nacido de un rechazo explícito y tajante hacia esta ciencia y de su sustitución por la perspectiva fisiológica. Sus principales iniciadores fueron médicos formados en la Escuela de Fisiología alemana que se oponían a interpretaciones vitalistas, una consideración mecanicista de los organismos. Es importante mencionar que estas figuras hubieron que enfrentarse en un principio con problemas de censura y difusión en la Rusia zarista del siglo XIX. El movimiento reflexológico tiene un fundamento teórico que se basaba en el monismo materialista, el cual afirmaba que su método era la única fundamentación posible para una ciencia del hombre. Esto tenía la necesidad de crear un análisis científico exacto de la actividad humana, que no es otra cosa sino la actividad del organismo. Sechenov es la principal figura en el despertar de la fisiología rusa, puesto que introdujo la investigación bioeléctrica. Psicología y fisiología. Interesado por la fisiología del sistema nervioso, estudió los procesos de inhibición y como resultado de su trabajo, trató de demostrar que todos los procesos mentales tienen una base fisiológica y consisten en una actividad refleja, innata o aprendida. Un movimiento es reflejo con tal que se origine por la excitación de un nervio sensitivo y sea involuntario. En el movimiento involuntario hay correlación de intensidades entre el estímulo y la reacción. Por otra parte, en el movimiento voluntario no hay excitación antecedente que se ponen en marcha a voluntad del sujeto, quien puede inhibirlos o intensificarlos y otorgarles la duración que les plazca, que son conscientes, guiados por motivos superiores, contra el plano de los instintos y agrupan a su conveniencia los movimientos a realizar. La tarea de Sechenov iba a consistir en reinterpretar todo esto desde el reflejo. Comienza por situar estas actividades dentro del cerebro. Los procesos cognitivos nacen de la combinación y sucesión de reflejos desencadenados por los estímulos. El aprendizaje adquiere una importancia extrema, ya que gracias a él se complican los reflejos, lo cual ocasiona que se produzcan asociaciones. Los aspectos motivacionales incluyen factores de reforzamiento o incremento de los reflejos. Para Sechenov, en la infancia, aquellos aspectos son de índole general y van poco a poco concentrándose. Ahora hablaremos de otro personaje bastante importante en este tema, que fue Ivan Pavlov. Se interesó por la regulación nerviosa de la actividad cardíaca y luego por los problemas de la digestión. En uno de sus experimentos descubrió que la vista del alimento e incluso el sonido de los pasos del ayudante que venía a traer ese alimento al animal eran estímulos suficientes para que éste comenzara a segregar jugos gástricos. Con la obra de Pavlov entramos plenamente en la psicología contemporánea. Son importantes en psicología sus descubrimientos sobre los reflejos condicionados. Pavlov orienta su doctrina hacia la concepción adaptativa y homeostática del funcionamiento del organismo, al que, como ya hemos visto, consideraba como un sistema mecánico que está en equilibrio con su ambiente. Además, Pavlov define la personalidad como una disposición general y funcional del organismo, que se manifiesta diversamente en el proceso de condicionamiento. Las diferencias manifiestas en la actividad responsiva las atribuyó a diferencias en el tipo del sistema nervioso de los diferentes sujetos. La psicología queda aquí, de nuevo, absorbida por la fisiología. Sobresale el materialismo mecanicista, el determinismo y el dinamismo general y sistemático con que se pretende extender al organismo vivo. Ahora hablaremos de Vladimir Bechterev.
Su psicología era estrictamente objetiva y basada en el concepto de reflejo, que aplicó sistemáticamente al mundo del hombre. El nuevo objetivo de la psicología tiene una dimensión mucho más amplia. Son procesos que empiezan en el medio en forma de estimulación, siguen luego en el organismo y al final terminan en el mundo otra vez gracias a una reacción o a una respuesta. En consecuencia, interesa a la psicología el medio estimular y le interesan todos los movimientos y demás reacciones del organismo en relación con los factores externos y las influencias anteriores. Aquí podemos ver que hay algo muy peculiar entre la perspectiva de Bechterev frente a la de Pavlov. El primero habla de reflejos en que la conducta está determinada por la experiencia previa, de modo que el valor del estímulo está modificado por los efectos o resultados de experiencias semejantes, en las que entran también las respuestas. Por otra parte, en cambio, Pavlov se ha centrado exclusivamente en la asociación de un estímulo con otro. En las respuestas pasadas carecen en absoluto de papel. Un elemento que resultaba fundamental para Pavlov era su constante preocupación por el método científico, pues éste le brindaba objetividad a sus investigaciones, fuese en el campo biológico o psicológico. Pavlov decía en pocas palabras que gracias a la metodología la ciencia lograba dar pasos agigantados, con una frase que él recalca de esta manera. Se dice a menudo y con razón que la ciencia progresa a saltos de acuerdo con los éxitos obtenidos en el terreno de la metodología. Cada paso realizado por la metodología nos eleva un grado hacia un horizonte más amplio. Por ello consideramos como labor más urgente la elaboración de un método. Esto lo dijo en 1897. A continuación les voy a hablar de un experimento muy famoso, el de los perros de Pavlov, quien en su búsqueda para encontrar un método que analizara las secreciones gástricas en el contexto de la digestión, le permitió observar un fenómeno curioso al que denominó secreción psíquica. Este fenómeno consistía en las secreciones gástricas producidas por los perros a los que Pavlov estudiaba, cuando se les presentaba alimento incluso a distancia. Las glándulas salivales terminaron por convertirse en la principal vía de abordaje de Pavlov al respecto de la actividad del sistema nervioso superior. La primera interpretación ante este fenómeno fue que esta secreción residía en el animal ante la visión del alimento. Sin embargo, cuando se estudió más a profundidad, se concluyó que se asociaría a una posición meramente fisiológica. Explicando de esta manera que cuando una sustancia, en este caso el alimento, en contacto con la mucosa bucal, se relacionaba con las glándulas salivales, produciendo así excitaciones desde el objeto, resultando una investigación objetiva de índole puramente fisiológica. Así es como Pavlov concluye que se pasa de un reflejo condicional a uno incondicional. El primero, el condicional, es variante y el segundo, el incondicional, es constante. El reflejo condicional sirve como una adaptación frente a las demandas de nuestro medio. Sin embargo, pierde gradualmente su eficacia. El método de reflejos condicionales. Pavlov elaboró una teoría en torno al funcionamiento de los hemisferios cerebrales. Él proponía en esta que estos eran regidos por la excitación y la inhibición. Esto hizo que su interés por el sistema nervioso superior sirviese como un conducto para tener intereses psicológicos, especialmente dentro de la psicopatología. En el año de 1917, con un interés que seguía latente, Pavlov, en conjunto con prestigiosos psiquiatras de la época, logró proponer una clasificación de los trastornos neuróticos que se basaba en sus concepciones sobre la actividad de los hemisferios cerebrales. Pavlov afirmaba que existían dos sistemas de señales, denominando al segundo como el principal rector de la conducta humana, y el primero, los objetos de la naturaleza, como los que cumplen con la función de ser los estímulos condicionales que van a ser relevantes para la supervivencia de los organismos, así como las palabras que llegan a sustituir a los objetos.
partiendo de la idea de que el Homo sapiens comenzó a comunicarse por medio de señales de los objetos externos. Sin embargo, con el paso de los años y con la evolución de nuestra especie, que esto trajo consigo, comenzaron a desarrollarse los primeros sistemas de lenguaje utilizando las palabras. El conductismo clásico de Watson y el asociacionismo elementista de Guthrie. En la primera década de este siglo, para la gran mayoría de los psicólogos, la mente era el objeto de la psicología. La concepción materialista de Watson contribuyó a que se pusiera una fe ciega en el valor del ambiente en la formación de la personalidad. Llegó a tal punto en el que se pensaba que manejando el ambiente, la personalidad podía ser moldeada. Dentro de sus obras, Watson comenzó a plantear ideas básicas, concibiendo a la psicología como una ciencia objetiva y experimental natural, cuyo único fin es la predicción y el control de la conducta. Gracias a Watson, la conducta pasó a ser el tema central de la psicología, estimulando su estudio con técnicas, y sus conclusiones llegaron a la psicología animal, infantil y la patológica. Tras varios experimentos con ratas y basándose en distintas variables como método de condicionamiento, Watson logra aceptar la técnica del reflejo condicionado, con el que va a explicar la génesis y modificación de la conducta, y parte de supuestos básicos. El primer supuesto es el problema herencia-ambiente. En este punto reconoce que el hombre nace con características en su estructura que lo definen de manera innata. Sin embargo, adopta una individualidad más estrecha debido a que su comportamiento está influido por hábitos, por el ambiente mismo y por la educación que éste recibe. Y continuando, el siguiente supuesto es el enfoque genético como un punto de partida, donde Watson nos plantea que se puede partir de lo no aprendido para llegar a lo aprendido, con ayuda de hábitos adquiridos y estrechamente relacionados, pero a diferencia del humano, no se puede aplicar esta premisa para todas las especies. El último de los supuestos es cómo proceder de hecho. Watson aquí nos dice que todo lo que conforme parte de nuestro ambiente de manera externa a nosotros es parte de los estímulos de los que disponemos, y entender como una respuesta nuestra reacción a estos. Por ejemplo, el hecho de saltar al escuchar un sonido, o actividades más complejas secuenciadas y previamente planeadas, como leer un libro o incluso construir un edificio. Este planteamiento describe estímulos, respuestas y su relación, así como el hecho de saber que los estímulos se pueden manipular también. La técnica que explica esta relación estímulo-respuesta es el condicionamiento original. Sin embargo, muchas de las veces también es acompañado de otros estímulos. Partiendo de observaciones con niños de edades que variaban de 4 meses a 1 año, frente a animales de laboratorio, Watson concluye que no hay aversión de los niños hacia animales nuevos para ellos de manera natural. Y es aquí cuando Watson se pregunta cómo se aprenden las reacciones de aversión. Entonces elige a Albert, el niño del experimento del pequeño Albert. Él tenía 11 meses y descubre que al comienzo de la vida reaccionamos a sonidos altamente fuertes, generando reacciones de miedo. La hipótesis de Watson aquí es que el niño reaccionaría a distintos estímulos que generaran reacciones diferentes, variando por su propagación o transferencia. Es decir, mientras más se practiquen. Es así como se va condicionando a diferentes respuestas. Bueno, para comprobar esto, se realizó el experimento con el pequeño Albert y databa de esto. De improviso, Watson, de una canasta sacó una rata que Albert ya conocía, había jugado con ella durante semanas. Sin embargo, en ese momento se le es presentada. Albert empezó por extender la mano izquierda para alcanzarla, y en ese preciso instante, cuando Albert toca al animal, detrás suyo se golpea bruscamente una barra con un martillo. En ese momento, Albert salta violentamente y se cae hacia adelante, pero no lloró.
El segundo paso es cuando se volvió a golpear la barra cuando Albert toca a la rata con su mano derecha. De nuevo se sobresaltó y en este momento sí comenzó a llorar. Se suspende el experimento porque el niño ya estaba bastante alterado y como conclusión, de imprevisto se le presenta a la rata sin ruidos. Esto no genera más que curiosidad en Albert. Sin embargo, cuando se pone en práctica este experimento, ya con una estimulación combinada, que es el sonido de la barra con el martillo, al momento de que él toca la rata, comienza a reaccionar de esa manera. Entonces, él comienza a asociar el miedo que tiene de escuchar ese ruido con el hecho de tocar la rata, hasta generar de plano un miedo hacia el animal, porque incluso después de eso, cuando Albert ya está condicionado, cuando se le presenta ya a la rata sola, él comienza a llorar. Entonces podemos concluir que se condicionó a Albert para que generara miedo hacia la rata a partir del sonido de la barra golpeándose. Muy bien, pues siguiendo con esta línea del conductismo clásico, les voy a presentar los resultados que obtuvieron de este experimento con el bebé Albert. Se menciona que se dejó pasar una semana porque el bebé se encontraba ya bastante perturbado y cuando el bebé tenía la edad de 11 meses y 10 días continuaron los experimentos. En esta diapositiva se menciona que se le presenta una rata como único estímulo y su reacción fue mirarla fijamente y cuando el animal se acercó, él trató de alcanzarlo. Después se le presentó una estimulación combinada, la rata y además un sonido. En esta ocasión él se sobresaltó y enseguida se tumbó a la derecha. Luego, en 5 ocasiones más, fue lo mismo en la estimulación combinada, la rata y el sonido, pero tuvieron reacciones diferentes. En las primeras 2 ocasiones, el bebé se tumbó a la derecha y se quedó sobre las manos con la cabeza en dirección contraria a la rata. En la tercera estimulación, él frunció la cara, lloró y apartó rápidamente el cuerpo a la izquierda. En la cuarta, se tumbó de inmediato del lado derecho y empezó a llorar. En la quinta, se sobresaltó y también lloró, pero en esta ocasión no se tumbó. Por último, se le volvió a presentar la rata sola y él inmediatamente comenzó a llorar y se alejó gateando. Después, 5 días después, cuando el bebé tenía la edad de 11 meses y 15 días, siguieron con los experimentos con la rata, pero se fueron agregando más objetos y también animales. Se agregaron unos cubos, un conejo, un perro, un saco de piel de foca, una bolsa de algodón, cabello del investigador y también una careta de Santa Claus. En todas las ocasiones donde se menciona el estímulo de los cubos, la reacción de Albert era alegría, jugar con ellos de una forma efusiva. Cuando se le presentaba a la rata, pues tenía distintas reacciones, lloraba, volvía la cabeza y el cuerpo al lado contrario, se tumbaba lejos de la rata y comenzaba a gatear, eh, y pues básicamente eso. Cuando se le presentó el conejo, se apartó del animal cuanto pudo y luego estalló en lágrimas, es decir, le provocó una reacción de miedo. Cuando se le presentó el perro, retrocedió, pero en esta ocasión no lloró y tampoco se asustó demasiado. Con el saco de piel de foca, se volteó hacia la izquierda y comenzó a llorar. El algodón básicamente solo lo alejó de una patada. Con el cabello del investigador se rehusó a tocarlo, del investigador principal, pero de los otros 2 investigadores sí quiso tocarlo. Y la careta lo hizo reaccionar efusivamente. Después, Watson observa que todos los recién nacidos ante ciertos estímulos tienen una reacción determinada y él los clasifica en 3 sectores atendiendo a los órganos o aparatos que participen en dicha respuesta. La primera son reacciones de miedo, pues se menciona que ante un ruido fuerte o pérdida de la base de sustentación, el niño responde con un determinado tipo de acción. Sobresalto, retención momentánea de la respiración, lloran, huyen ciertas respuestas viscerales según la edad. Después vienen las reacciones de ira.
El impedimento o restricción de los movimientos provoca en el niño, según sea su edad, manoteo, rigidez de todo el cuerpo, pataleo, contención de la respiración, llanto, cambios en la circulación y otras modificaciones que también son viscerales, según Watson. Por último, las respuestas amorosas. El acariciar la piel, las cosquillas, el mecimiento suave, el toqueteo en la barbilla, suscitan en el infante la sonrisa, cambios en la respiración, cese del llanto, etc., según sea el caso y también la edad. Después, en la siguiente diapositiva, se presenta la génesis y clasificación de los hábitos. Los hábitos son reflejos condicionados, por tanto, son respuestas aprendidas resultado de ciertas condiciones ya descubiertas por Pavlov. Los hábitos emocionales o viscerales, como Watson prefiere pues llamarlos o clasificarlos, dice que se forman cuando un estímulo se presenta varias veces un poco antes de alguno de los estímulos originales, como un ruido fuerte, la reacción de movimientos, caricias, etc. Y llega un momento en que tal estímulo evoca la respuesta de miedo, de ira o de amor, según sea el caso. Gracias al principio de propagación o transferencia, otros estímulos parecidos al estímulo condicionado provocarán una respuesta similar. Después, en los hábitos manuales, el ser humano posee una enorme capacidad para formar hábitos con los dedos, manos, brazos, piernas y tronco. Hemos denominado a estos hábitos. Gracias a estos, el animal realiza una enorme cantidad de conductas, desde las más simples hasta las más complejas: andar por un laberinto, escribir a máquina, tocar el piano, andar en bicicleta, pero todas ellas pueden ser explicadas o analizadas genéticamente, descomponiéndolas en una serie de unidades simples o reflejos condicionados. Después tenemos los hábitos del lenguaje. En los hábitos laringios o hábitos del lenguaje se distinguen dos momentos: la adquisición del lenguaje y su internalización o pensamiento. Y pues ya se menciona como todo este proceso de adquisición del lenguaje explícito, los sonidos, etc. Después, en la siguiente diapositiva, tenemos ciertos principios. Los principios son los que tenemos señalados con las flechas: objetivismo, reduccionismo biológico, mecanicismo, elementarismo, ambientalismo extremo y determinismo. El objetivismo pues es el rechazo de todo lo intangible. La misma sentencia vale para todos los términos objetivistas: sensación, percepción, imagen, deseo, finalidad e inclusive pensamiento y emoción en sus acepciones originales. El reduccionismo biológico él no reconoce como una línea divisora alguna entre el hombre y el bruto. Por ello aplica al estudio experimental del hombre iguales procedimientos y el mismo lenguaje descriptivo que muchos investigadores habían empleado con éxito durante largos años en el examen de animales inferiores al hombre. Después el mecanicismo, que es básicamente concebir al hombre como una máquina orgánica montada y lista para funcionar, y ese funcionamiento precisamente depende de la organización de sus piezas o de la organización de sus esquemas internos. Después el elementarismo. La regla o método que el conductista jamás pierde de vista es: ¿puedo describir el trozo de conducta que veo en términos de estímulo y respuesta? Luego tenemos el ambientalismo extremo. Después el determinismo. El conductista es un determinista estricto. El niño o el adulto no pueden hacer sino lo que hacen. La razón de esta afirmación se desprende del principio anterior, es decir, del ambientalismo extremo. Luego, en la siguiente diapositiva, tenemos el propósito de la psicología conductista, que básicamente integra el trabajo científico del conductista, pues es poder saber o poder establecer para qué sirve la máquina humana y adelantar pronósticos útiles en cuanto a las futuras capacidades del sujeto, cuando la sociedad requiera tal información. Por último, mencionamos cómo conciben al hombre.
Para ellos, el hombre es una máquina orgánica montada y lista para funcionar, como lo mencionaba anteriormente. Está constituida por un conjunto de partes tangibles, células que se agrupan formando tejidos elementales, los que a su vez figuran estructuras mayores, que poseyendo una cierta unidad realizan sus funciones definidas. El hombre es para nosotros una totalidad animal. El hombre es para nosotros una totalidad animal. Cuando reacciona lo hace con todas y cada una de las partes de su cuerpo. Esta última fue una frase como característica. Y con esto damos concluido pues este tema.